Es un gusto para nosotros estar aquí. Nosotros somos estudiantes de trabajo social de octavo semestre. En este momento nos corresponde visitar el campo de práctica Centro Zonal 2. Me presento, mi nombre es Joana. Mi nombre es María Camila. Y a mí me Mi nombre es Paula Patricia Diáfano. Mi nombre es Andrea Benavides. Para empezar, nosotros queremos saber que nos hablen a nivel general de la institución. Entonces, ¿cuál es el objetivo a nivel general de esta institución? Entonces, bueno, el ICBF, digamos que es una institución que está como enfocada en la garantía de los derechos de los NNA y digamos como en el fortalecimiento de la familia, ya abarcando el mundo. Entonces se abarcan diferentes programas. Entonces, por lo menos aquí está algo que se llama Dirección de Adolescencia y Juventud. Entonces, en esa parte, por lo menos en el área, digamos, de protección y restablecimiento de derechos, que es en la que estamos nosotras, entonces se abarca una serie de problemáticas. Por lo menos en este caso está una estrategia de prevención de riesgos específicos para adolescentes entre 14 y 17 años. En esta parte se aborda, digamos, una línea de promoción y prevención y hay un enfoque, que es el enfoque diferencial. Entonces, en este enfoque diferencial se aborda lo que tiene que ver con las etnias, las diferentes etnias, está lo que tiene que ver con la garantía de derechos e inclusión social de personas con discapacidad. Está lo que tiene que ver con el género y la diversidad sexual, y está la promoción y prevención de riesgos de niños, niñas, digamos adolescentes y grandes. Y está la otra que tiene que ver con la promoción de la juventud y la adolescencia. Está también la parte ya de la promoción, digámoslo así, está lo que tiene que ver con la promoción de la educación, promoción del trabajo en adolescentes, que eso ya es como a nivel ya general, ya en las diversas funciones, fundaciones, hogares sustitutos y todo eso. Está lo que tiene que ver con el tránsito a una educación, digamos, adecuada. Y en la parte ya de la prevención, está lo que tiene que ver con, digamos, con la prevención de violencia al interior de la familia. Está la prevención, digamos, del embarazo en las adolescentes. Y hay otras líneas más que son, son como las que se abordan aquí. Y en los niños, digamos, todo lo que tiene que ver con actos ya violentos al interior de la familia y todo eso. Listo. Una pregunta de ¿cómo describen ustedes la experiencia en esta institución hasta este De momento? verdad, es un campo que requiere es muy complejo, o sea, se requiere que darle un manejo como el campo de práctica es muy pesado, eso sí es muy claro, es muy pesado, requiere muchas cosas, requiere mucha atención, requiere incluso estar dispuestas a ir aprendiendo el día a día, porque todo es un aprendizaje y nos ha tenido mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero ha sido una experiencia muy linda, muy valiosa. Sí, por lo menos en mi caso, yo voy a comentar una experiencia. Yo tenía un poco, antes de entrar aquí, tenía un poco de conocimiento de lo que se abordaba, digamos, en la universidad. Por lo que ya había conocido, ya había tenido acercamiento con algunas fundaciones como Nueva Vida, Sentido de Vida, Esta Cultura y todo eso. Entonces, digamos, pero no lo sabía como en concreto qué se hace aquí. Cuando yo ingresé aquí me dieron como una inducción, por ejemplo, me decían, no, aquí hay unos formatos de valores de verificación de derechos, de fallos, de seguimiento, de acciones de verificación de derechos y todo eso. Lo que ustedes tienen que hacer, cómo se hace en el mismo formato de una guía y todo eso. Cuáles son las problemáticas que se abordan aquí, cómo se deben abordar y todo eso. También hay unas cartillas aquí. O sea, todo eso nos abordaron a nosotros. Nosotros era como Paso a paso. yo en la universidad no tenía la capacidad, digamos, como de hacer preguntas. Por lo menos cuando me colocaron a mi primera entrevista, me equivoqué en algunas preguntas totalmente. Porque entre con unos nervios yo decía, ¿cómo voy a hacer esa pregunta a esa persona? O de qué manera se la voy a hacer para que ella no se ofenda. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que era una pregunta, digamos, lo de las normas. Entonces le decía yo a la señora, ¿usted de qué manera le implementa las normas a su hijo? Pero lo primero que me dijo la señora, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces ahí yo agarré y dije, pues pucha, dije entre mí, voy a replantear la pregunta. ¿Qué responsabilidades usted le coloca a su hija, por ejemplo? Que lave su ropa interior, que lave su uniforme, esto, aquello y así. Entonces ahí ya como que no me entendieron. Entonces que yo aprendí ahí a hacer las preguntas, pero no me entiendo. También aquí por lo menos la experiencia es que tú tienes, o sea, una cosa es estar en la academia
que te enseñen todo lo teórico y otra cosa ya es lo, digamos, real. Ya. Estar de tú a tú con esa persona. Entonces, es algo que al mismo tiempo da miedo, pero que te va fortaleciendo poco a poco. Porque tú ya vas mirando la forma, cómo hacer la pregunta, en qué momento entrar para hacer la pregunta. Puede ser que en una pregunta que tú le hagas a esa persona te diga las otras que tú tenías allá, digamos, de acuerdo al formato que está ahí. Entonces, eso es también, los diferentes profesionales aquí tienen, como decir, diferentes formas de hacer su, digamos, su informe. Entonces, por lo menos hay unos que utilizan todo muy técnico, todo para las técnicas, teoría y todo. Hay otras que nomás te dicen la relación del padre y el hijo está y ya. Y así. ¿Podría decirse que eso es lo que considero más desafiante o hay algo que os diga, no, sinceramente el desafío más grande que yo siempre tengo o que tuve en este campo de práctica fue esto? En este campo de práctica fue la relación y ese acercamiento, pero ya al momento de ingresar a esa entrevista, como te digo, en las preguntas. Porque, digamos, yo en mi caso no tenía esa capacidad o esa habilidad de hacer la misma dificultad. Yo me acuerdo de una palabra que decía la profe Ani, que era preguntar es un arte. Y más que todo, cómo preguntar para que esa persona no se ofenda o para brindarle ese espacio como de confianza es muy duro. Porque muchas personas van a llegar, o sea, muchas personas llegan con una concepción aquí de que dice es una institución de que quita a los niños, y más nosotros que quita a los niños, que me ayudan porque muchas personas han referido a eso. A mí me quitaron la primera vez a mi hijo y allá lo mandaron pelot. Por eso, por esto, porque no le enseñaban y todo eso. Entonces uno queda ahí cuando mira, digamos, esas problemáticas, entonces uno dice, primero que todo, no es una institución que quita a los niños, como dicen, sino que es una institución que sí hace el retiro de los niños, pero siempre cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad. Y muchos llegan como prevenidos, como ahí en alerta, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos ahí? Y muchos dicen, yo no llevo a mi hijo allá, porque piensan que se lo van a quitar. Entonces uno a veces, y a veces, digamos, por medio telefónico, uno trata como de sensibilizarlo, como para que ellos lleguen más confiados, más tranquilos. Entonces eso es lo que se hace, digamos, aquí. Y ya luego ya se hace, o sea, después de que se genere ese espacio como de confianza, ya se hace el abordaje, le vamos a hacer más, o sea, explicarles todo el proceso, que, como para que ellos no entren así sin saber nada. Bueno, teniendo en cuenta los desafíos, cada desafío, ¿no?, que sabemos traer, una vez superado una meta, ¿qué es lo gratificante para ustedes? Es como identificar que, digamos, le dimos como una solución a la problemática. Porque muchos llegan con la misma que nos dicen, no sé qué hacer con mi hijo. Hay muchos que llegan también con consumo de sustancias psicoactivas o con comportamiento maladaptativo, con situación de caso. Entonces hay unos que dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo, entonces a veces uno en esa intervención le dice, no, teniendo en cuenta lo que usted nos ha proporcionado, la información que nos ha brindado, vamos a colaborar con la vinculación internacional, que es una fundación donde se hacen fortalecimiento. Eso está, pues, está futuro, sobre invierno, y hay otros que no me acuerdo el nombre. Y a veces, digamos, lo primero que se hace cuando los niños tienen consumo de sustancias psicoactivas, se los interna, ya sea perpetuo socorro o hacer Rafael, y así. Entonces, o sea, uno se siente gratificante porque uno dice, bueno, al menos le di, digamos, un entorno de esperanza a esa familia de que lo vamos a ayudar. ¿Sí me entienden? O sea, es bien bonito mirar a una familia feliz, que llega, digamos, con la cara así, o así asustada, y cuando se va, ya animada, se me van a ayudar, y todo, porque, o sea, y a mí me gusta eso, porque es como un espacio donde yo pues puedo socializar con esa persona, puedo escuchar, donde ellos se sientan a escuchar, porque también hay muchos dicen que yo no me siento escuchar. Entonces, eso es lo primero que ellos llegan acá, que uno dice, uno los escucha. Y hay entrevistas que te pasan una hora y así, y uno escuchando todo, pero es bien bonito escuchar. Duro sí, porque hay problemáticas como las que son bien duras. Y ahí toca tener un buen manejo de esa emoción, porque a mí a veces se me ha aguado todo. Entonces yo a veces agarro y agacho, la escucho, la estoy escuchando, la estoy dónde está, y agarro y ahora sí suban. Pero ya porque los ojos ya se han como la bajo, medio se me y ahí de verdad todo no. Pero es muy bonito, o sea, sentir eso, digamos, o sentir al menos, uno dice, bueno, pude intervenir a esta familia, pude dar una solución, así sea el fortalecimiento en la competencia parental, pude darles acompañamiento. Y me siento feliz porque esa familia se fue tranquila, sabiendo de que nosotros le vamos a brindar una vida. Sí. No, aquí como que no entra en todo el proceso que tiene una familia, o sea, desde el inicio de la verificación, hasta el seguimiento. Pero yo sé que de la oportunidad de estar en los seguimientos, o sea, de casos que ya han venido. Y pues en realidad es muy lindo porque digamos, en los seguimientos es muy solicitado de seguimientos. Uno va a controlar cómo están los niños en la familia ahora. Y es muy lindo ver cómo las familias tienen presente y agradecen. Dicen, no, muchas gracias por todo el proceso que nos venimos aprendiendo, porque son 6 meses o más, ¿no? Entonces dicen, muchas gracias, sin ustedes todo estaría, bueno, no hubiéramos solucionado muchas cosas de las que hoy en día pues ya son mejores.
O incluso en las mismas entrevistas, como dice mi compañera, es un espacio que, o sea, ellos cuando vienen en situación de cara, como mencionaba anteriormente, porque creo que es aquí pero ellos vienen y se expresan, sueltan todo, nos hablan de todo. Entonces, ese espacio también lo agradecen mucho. Dicen, no, muchas gracias porque me brindaron un lugar donde yo también puedo ser escuchado. O sea, no solo el problema, sino todo lo que viví anteriormente, porque aquí también se plantean antecedentes de lo que ellos vivieron, todas esas cosas. Bueno, ahora sí nos vamos por una parte más, no lo que sentimos, sino más técnico. ¿Cuáles son las principales funciones y tareas que desempeña cada una aquí, en la institución? Pero primero, la repetición, que esa puede hacer, digamos, es como una denuncia que la puede hacer cualquier persona, ya sea de manera anónima, o digamos que va a hacer una denuncia y dejas de pagar. Y si no, pues nomás dice que quieres dejar la denuncia, pero que no se identifique. Entonces, por ejemplo, a mi defensoría me llega una denuncia de un niño que ha sido violentado, de los padres que no han dejado de cobrar, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahí? Primero que todo, la verificación. Entonces, primero vamos a hacer la visita para verificar si es verdad que los niños están siendo golpeados al interior de la familia. Entonces, esa visita se hace ya así de sorpresa, no se concreta, entonces uno va al punto, la hace de sorpresa y valora. Entonces, ahí uno habla con la familia y habla con el niño. El psicólogo en algunos casos, el psicólogo en algunos casos, o sea, hablando trabajadores sociales con genitales o con este acá. En otros casos son todos los niños. En otros, digamos, en otros espacios también se cita la familia. Entonces, se cita la familia y acá se cita la familia. Entonces, se pregunta todo lo que la base, los datos generales, identificación, todo. Se hace, digamos, se recolecta información de la historia familiar para verificar si lo que pasó es un patrón repetitivo o no. Entonces se hace las preguntas sobre la historia familiar, luego sobre ese niño pues se les ejecutan normas, límites, todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar. Y por último, se pregunta sobre la petición. Entonces hay gente que dice, no, es mentira. Lo que pasa es que ella es muy rebelde, muy caprichosa, no saca normas. Otros dicen no, otros dicen sí, yo pegué. Yo le pegué y así. Entonces, esa es una de nuestras funciones. Luego viene lo que es el fallo. El fallo es como un documento que permite a la autoridad administrativa identificar si la situación que se dio principalmente sigue persistente o no. La familia. Entonces, esa visita se hace ya así de sorpresa, no se concreta. Entonces, uno va y son las de sorpresa y valora. Entonces, ahí uno habla con la familia y habla con el niño. El psicólogo en algunos casos, el psicólogo con el niño en algunos casos, ya la trabajadora social habla con genitales o que me sea caída. En otros casos son todos los niños. En otros, digamos, en otros espacios también se cita la familia. Entonces, se cita la familia y acá se instala. Entonces, se pregunta todo lo que la base, los datos generales. Se hace, digamos, que recolecta información de la historia familiar para verificar si lo que pasó es un patrón repetitivo o no. Entonces, se hace la pregunta sobre la historia familiar, luego sobre el TG y así. Entonces, esa es una de nuestras funciones. Luego viene lo que es el fallo. El fallo es como un documento que permite al autonomía o se mira un avance significativo, si lo ha individuo o no también. Y de ahí ya sigue el seguimiento. Entonces, digamos, por ejemplo, que digan, no, pues el niño sigue la línea, se encuentra problemático. Entonces, lo que se hace, digamos, se prolonga ese fase por 6 meses. Sí. Eso para identificar, por lo menos para identificar si la situación pues, va a tener un futuro. Entonces, sí, o sea, se hace un proceso de seguimiento. Y eso lo hacemos nosotros. En la campaña en compañía del equipo de aquí. Entonces, en esos seguimientos también en ocasiones se hacen asambleas familiares o estudios de caso. Entonces, ahí se pregunta todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, ¿cómo está la dinámica familiar actualmente? ¿Cómo está el niño a nivel emocional, a nivel familiar, con las relaciones? Todo eso se pregunta. Entonces, ellos pueden decir, no, ha mejorado. O sea, se hace un contraste. Principalmente las relaciones no se llevaban bien, estaban en conflicto, pero actualmente eso ha mejorado. Utilizan el diálogo en vez de la violencia de maltrato físico o psicológico. Entonces ahí ya, digamos, se hace ese seguimiento y se da, digamos, si está todo bien, se cierra el proceso. Entonces dice, ya está bien, entonces se hace cierre del proceso. Pero si sigue continuando, entonces no se cierra, sino que se continúa con el derecho. Entonces esas son como las funciones que nosotros tenemos. Verificación inicial de derechos a través de la entrevista estructurada o visita domiciliaria. Fallo, un documento para identificar la situación del niño si sigue o han habido avances. Y por último, el seguimiento, que se puede hacer, digamos, a través de estudios de casos o asamblea familiar. Esas son como las funciones que nosotros cumplimos. Y otra que es sobre acción de verificación de derechos, que eso me lo enseñaron ayer precisamente, que tratamos. Entonces es como algo parecido a la verificación inicial. Solo que ahí, digamos, van los datos de los padres, del niño, y abajito va como la situación.
se le pregunta igual sobre la dinámica interna familiar, va la situación es como más concreta. La dinámica interna familiar y abajo ya van las conclusiones que nosotros hacemos frente a lo que tratamos. Y ya llevan la firma de Cuando usted hace visitas domiciliarias, ¿cierto? Esos son aprendizajes que nosotros como estudiantes adquirimos en la universidad. ¿En qué actividades, aparte de la visita domiciliaria, aplican ustedes todos los conocimientos y aprendizajes adquiridos en la universidad? Pues verán, desde la universidad como tal nos enseña pues desde la experiencia, nos enseña la parte teórica. Pero ya aquí en el campo ya colocamos esa parte teórica que nosotros nos enseñan. Entonces, en la visita domiciliaria específicamente colocamos todo lo que a nosotros nos enseñan, preguntamos todo lo que nos enseñan. O sea, en esos espacios, para darle una pregunta, en esos espacios de visita domiciliaria solamente en la parte, ya si nos vamos al eje de comunidad, ya por lo menos hace poco tuvimos, digamos, una participación en trabajo social, creo que se llama eso, es un trabajo comunitario. Entonces, lo que se trabajaba ahí era como la organización de la, no sé qué sobre la celebración de los niños en comunidad indígena. Entonces, sí, es realmente entonces, tuvimos una participación ahí donde entregamos quién es la niña, te preguntábamos sobre la comida y cositas más. Pero ya, digamos, a nivel familiar, en los casos específicos, ya en la visita domiciliaria, ya que conocen la intervención. Pero ya por, digamos, si vamos a participar en la parte de comunidad, ya son como otros ya ejes, ya entran otros aspectos. Pero en la que más tenemos participación es en la parte de comunidad. Bueno, la pregunta sobre el tipo de población, que existe niños y adolescentes, o también las familias. Sí. O sea, aquí por lo menos entran los niños y adolescentes con discapacidad, no tienen ciencia. Y también entran aquí en los diferentes servicios, porque en esta parte aquí es el área de atención. Y en los diferentes servicios también tienen acompañamiento a personas que han sido víctimas de conflicto armado, o de desplazamiento, o de migración, y así, pero eso ya es como importante. Esa área ya no la tratamos. Y bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son las problemáticas más recurrentes? Sabemos que hay diferentes, no hay muchas que se presentan, pero ¿cuáles son como las que más tienden a repetirse, las que más tienden como? En sí, propiedad de nosotros, que nosotros atendemos, seguimiento, todo eso, ya es competencia calidad. O sea, dentro de la petición sobre el trato o violencia intrafamiliar, pero eso, o sea, lo abordamos nosotros en el inicio, que es la valoración de verificación de derechos. Pero ya de ahí ya le concierne a comisaría de familia. Y ya si, digamos, presunto abuso sexual y todo eso, ya va a CAE, que es como una entidad que está, digamos, más apropiada de atender esa situación. Pero así, en competencias parentales, también comportamientos. No, pues en mi caso, no, la verdad que entonces con todo esto tengo una buena relación de confianza, por lo menos hay profesionales que trabajan en la red, o sea, yo soy el profesional que te estoy enseñando, pero no te brindan ese espacio de confianza. Yo creo que si a nosotros nos brindan un espacio de confianza, es más satisfactorio lo que nosotros aprendemos y lo que ellos aprenden también de nosotros, y sin tener miedo a preguntar. Por lo menos lo primero que yo me acuerdo tanto que la señora profesional para me decía, no deben preguntarme lo que sé, así que a usted le parezca bobo, pero no dude en vengarse. Entonces yo tenía temor de tener experiencia, ¿será que si le pregunto me va a decir no? Entonces yo me acuerdo que la primera pregunta que le dije, ¿cómo hace este proceso? Pero con unos nervios. Entonces ellos generan como ese espacio de confianza, por lo menos hay unas que te dicen, ay, usted qué jodido, te dicen, sí, pero es de confianza. O sea, una confianza que no vaya a ir de pues, tu sentimiento, sino que es como de tú a tú. Yo te pregunto, tú me preguntas, nos conocemos y así mismo nos enseñamos mutuamente, nos corregimos mutuamente, porque por lo menos profesionales que eso de su sistema decían que eso es su sistema parental o parento materno no lo entendían. Entonces uno decía, es que eso se trata de la relación entre la madre y el la abuelo, bueno, que ser. A pesar de que eran, digamos, del linaje de la familia. Entonces, como yo te enseño algo aquí, pero tú también me enseñas a mí. Pero la información que ellos nos proporcionan a nosotros es más gratificante porque nosotros aprendemos todo de manera diferente. Entonces, mi relación con muchos profesionales es, bueno, por donde voy, buena todita, hola dos, o buena dos, hola todita. Y es así hasta la ya no, la otra compañera me molestaba por eso. Porque hasta con los vigilantes, o sea, una muy bonita relación que se pone. Pero también depende de uno si genera esa situación de confianza. Si uno coloca una barrera, pues ellos de pronto van a decir, no, pues parece que ya no le gusta que la traten así. Entonces, pues, pero no, ¿cómo es el trabajo en equipo? Es hermoso. Es muy bonito. O sea, te incluye en todo el proceso. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer una verificación, eso te pasó. Porque aunque dicen que eso no se puede hacer,
pero en algunos momentos, digamos, te dejan sola para ver cómo tú te desenvuelves. Te acompañan al principio y luego te dejan sola. Entonces, por lo menos te preguntan, digamos, se termina la valoración y tú pasas con el defensor. Entonces, ahí está la defensora, tu profesional que te está enseñando. Yo ya tengo un defensor que está niño. Entonces, y aunque ella pues, no está haciendo la valoración dentro de la oficina, pero ellos están escuchando el otro. Entonces, por lo menos no les expresan, no, pues se presentó violencia familiar, insultos, amenazas, no, pues empieza. Entonces, ahí también está la personal. Y teniendo en cuenta que en la familia también hay esto, que. Entonces, el trabajo es muy bueno, la división y el soporte. Por lo menos acá nosotros tenemos tanto evaluación y seguimiento, en los 2 minutos son 8 y 2 fallos, en total son 10 que hacen. Entonces, cuando ya ocupamos los 10, entonces digamos, esta entrevista la haces tú, la siguiente la hago yo. La siguiente la haces tú. Entonces, es un trabajo en equipo muy bonito. Y el compartir ideas, o sea, por lo menos las sugerencias, no le tengo la defensora, si es el caso. Pues en mi caso es en conjunto. Pero por lo menos, ¿qué piensas tú de este caso? Entonces, no, pues yo digo que es intervención de juicio. ¿Por qué? Porque se está presentando, ¿ok? ¿Se apertura o no se apertura el proceso? Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué? Entonces, uno ahí hace como ese diálogo entre ellos. O sea, qué bonito trabajo. Dentro de esta zona, ¿qué dilemas, qué dilemas éticos han enfrentado como practicantes? Pues dilemas éticos, pues, o sea, la institución como sí tiene unos, iba a decir, principios o valores. Pues, por lo menos están los principios de la confianza. Y por lo menos aquí no podemos, digamos, que llegue a un familiar de la familia y dice, no, es que necesito la información de esa niña, no la podemos hacer. Porque ya esa información ya está reservada a nosotros. Y de la salud, por lo menos, que lo permiten allá. Y a veces nos dicen, ¿será que no puede proporcionar el concepto de ese niño? No, y a veces nos dicen, ¿pero por qué? Porque esa información va a ser es el principio de confidencialidad. Entonces, en ese caso, pues, pero en sí, dilemas éticos que tengamos, o sea, los tenemos en cuenta. Pero que hemos enfrentado, yo creo que no. Ya si nos vamos en la parte ya de la cultura, en las diferentes comunidades, ya, pero yo creo que eso ya serían como te digo, se me fue la palabra. Conflictos personales, podría decir, No, resoluciones, pero no, es como, se me fue la palabra, como desafío. Ya por lo menos en las comunidades indígenas, ellos tienen su poder político, su poder rey. Entonces nosotros no podemos entrar como así como entramos con una persona morena como yo. Entonces así, listo, vamos, intervenimos, vamos a hacer allá, te toca con permiso, de acuerdo pues a sus políticas y reglas son las que ellos tienen ya. Y eso sí es complejo. Ahí sí puede ser que es complejo, porque es un proceso que viene haciendo, no sé, y puede durar semanas. Ya si digamos, el jefe de allá de la comunidad, que sea como bien dirigente, entonces ahí es rápido el proceso. Pero de lo contrario, en esa parte, ahí sí, como un dilema bien. Pero ya en la parte de acá ya, o sea, nos enseñan los principios, los valores que se tienen y cada profesional los tiene en cuenta. Por lo menos que me pides mi uniforme, yo no te lo cuento, porque eso ya es confidencial. Solo lo puedo saber yo y la profesional del caso, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Yo creo que ella también es el uso de la inteligencia artificial. No, es para todos los niños. O se termine, pero si por lo menos yo siento, a mí me gusta mejor que lo redacten así. Me redacten así, para yo ver cómo avanza. Esa es mi manera. Porque yo por lo menos, y a todas las universidades, no había problema con que yo tuviese con esto de la chat. Porque no, pero siempre y cuando la información tampoco se puede subir ni ahí ni a otra red, nada. El copy-paste, por lo menos a mí me pasaba mucho al principio, que era, por ejemplo, la primera profesional me envió un documento sobre ella cómo hacía el informe. No, la primera porque era la que hacía. Porque la primera fue ella, y ella no fue la última, finalmente, entonces me envió un documento que ella no sabía que envió. Entonces, él envió ese documento para que te llegue de ahí y ya luego lo revisamos juntos, revisión total. Entonces, listo, yo no lo hice, pero ¿cuál fue mi error? Hice el documento, la información de la chica original, y abajo coloqué la información de la otra chica que era mi caso, para yo guiarme de esto. ¿Y qué pasa? Me olvidé de la desinformación. Entonces yo agarré, yo tenía siempre una costumbre de agarrar y solo leí una sola vez y para disfrutar. Ahí fue y llegué a la información de los otro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se me fue información de la profesional. El nombre de la profesional que no era. O sea, toda esa información del profesional se me fue. Cuando agarra ya y me dice, mira, al final de los minutos, claro, voy, yo miro y no, hago el directo, claro, yo así me quedé, perdón, pero primero. Entonces me dijo, no te preocupes, pero en esto sí que tener que dar. Y mira, acá también se te pega la información de mí, por eso a mí me gusta porque, sí, pueden crear el documento, pero acá me enseñó, me hizo recordar de cómo se descargaban los formatos en blanco, entonces ahí ya, nada. Entonces yo creo que en esa parte del dilema ético, creo que va eso, el uso de la inteligencia artificial adecuada. ¿Qué aprendizajes han tenido los conflictos, esa violencia que nos están comentando? A cómo manejamos la situación de los niños y de la familia, el uso adecuado de la inteligencia artificial, cómo dirigirme a las otras personas a tu cuerpo medio del momento de hacer una pregunta. Y también lo primero que me dijo la profesional, usted aquí
cometan los errores que quieran. Que la condición que se sabe pues, que ese error no se va a cometer, pues no lo vuelva a cometer, ¿no? Claro, pero cometen los errores porque aquí se van a corregir, se van a cometer. Pero ya cuando le toque ya verdaderamente en el campo laboral, los errores que usted comete aquí ya no puede cometer, porque eso ya implica el retiro de su carrera profesional. Entonces, aquí cometa los errores, porque usted viene a aprender, no viene ya conociendo todo el abordaje del campo, no, usted viene a aprender. Entonces, cometa los errores, no le da miedo preguntar. Pero bueno, hay preguntas, así no se equivocan en eso, ellos te dicen, ¿en dónde te equivocas? También aquí yo era, digamos, era de las personas que por eso yo en la forma de la profesión que hace su diferente, su forma de hacer su forma. Yo era de las personas que colocaba, digamos, para cambiar el nombre, para que suene más técnico, la palabra infante. Infante o elefante, por lo menos yo colocaba siempre era señal de violencia interfamiliar en empresas familiares. Y me decían, listo, usted dice que hay violencia en el plano familiar, pero usted puede haber, entonces nunca se dice, si usted no estuvo o el papá no lo laborable, nunca se dice, hay violencia. Se presume o presenta violencia. Igual se lo de es igual presunto, asesoramiento, pero no sé, porque no lo sabe. Entonces eso siempre, o sea, y siempre nos preguntan y de una manera que uno se siente tranquilo. Te me dicen, sí, me corrigieron, pero no me sentí como es como que hiciste mal, así, ¿me quedó primero? ¿Usted lo dijo? Entonces uno le dice, no. Entonces deberíamos tener como practicantes como para llegar a esa idea, ¿no? En cuanto a las habilidades blandas que llamamos, esa de por sí ya las tenemos. Digamos, desde la infancia, pues uno la va desarrollando poco a poco. ¿Le toca fortalecer en algunos casos? Sí. Eso poco a poco con la, digamos, interacción social se va dando. En cuanto a las habilidades duras, esas sí, que son como más complejas, yo creo en la parte de redacción, teoría, tal vez en la teoría que nosotros aprendemos nos queda muy corta, en la parte de dirigirnos hacia la otra persona. Entonces creo que esas son habilidades duras, digamos, que uno aprende acá, desde la realidad. Así sea, creo que los diferentes ejes tienen poco a poco que se trabajan. Las habilidades blandas creo que uno ya las tiene ya desde el nacimiento, que es a poco uno las va fortaleciendo. Entonces yo creo que pues aquí, en mi caso, la habilidad de socializar con la familia. Eso al principio no lo tenía, se me dificultaba. Y poco a poco aquí lo fui desarrollando. La de relación, la de socializar con nosotros. Él te dice, digamos, papá o mamá, yo le doy golpe porque a mí me quedaron así. Entonces uno le dice, bueno, yo respeto su posición, respeto su postura, pero también tenemos que tener en cuenta de que esta es nuestra época y ahora hay ley, que es el código de infancia y adolescencia. Entonces en eso no se permite posteriores. Se puede, digamos, para corregir, digamos, la conducta del niño, retirar tu destino y puede de fácil. Entonces ahí ellos entran como en un espacio de reflexión. Entonces ellos dicen, claro, ¿no? Están diciendo mal, por eso mi hijo nació de rebelde. Claro, yo a veces hasta yo misma he colocado, digamos, ejemplos de yo tengo una nena. Entonces yo por lo menos le digo, ya mi hija ahorita sigue la madura, está castigada, pero que ella identificaba. Que eso las colocaba, digamos, más meses, más tres, seguían haciendo lo mismo y a mí lo mismo. O sea, aquí en la profesión, yo decía yo, he aprendido de que eso, pues, no es necesario. No es necesario, a veces toca como generarles espacio de confianza, porque a veces si uno no le genera un espacio de confianza, digo, yo nunca te voy a aplicar lo que y hasta por eso ellos hacen eso. Entonces es como eso, la capacidad de orientar, por lo menos porque uno dice, no, yo no lo veo necesario. Entonces, ¿por qué no lo veo necesario? Porque a veces, sí, lo primero que hicieron es juzgar. Entonces uno le dice, claro, no todas las profesiones son malas, hay profesionales que son buenos, pero sí es importante que trabajen. En algún momento de que tu vida caiga en estado de ansiedad o depresión, ¿cómo vas a sobrellevar esa situación? ¿Cómo la vas a ayudar si tu familia? Todos necesitamos. Yo soy trabajadora social y necesito mi internet, que es una entonces, ese espacio como de reflexión que uno le da a ellos, como realización, como se les hace una capacidad. Pero también es como esa capacidad también, como buena adentrarse también en esa misma conversación. A mí también, pues para mí, también fue viendo esa parte. Porque me decía, es verdad que si no se tiene una buena comunicación, no se va a tener una resolución de conflicto. Entonces, o sea, todo eso que uno sabe es como de nada, mi papá no hay nada. Y también lo que decía mi compañera, ese espacio de confianza que uno genera con el profesor también es fundamental. ¿Qué aspectos crees que deberíamos tener en cuenta para disfrutar de este aspecto? Para disfrutar, Sacarle provecho. disfrutar al máximo todo lo que toca, creo yo. Sino que en esa parte de ahí, eso es diverso. Porque digamos ese aspecto, yo puedo tener unos aspectos muy diferentes al de ella. Yo por lo menos, mi aspecto podría ser, digamos, que a mí me gusta jugar con las familias. Estar ahí, relacionarme con la cosa, la otra, todo. O sea, a veces, como decía, el tiempo se va a volar.
Hay personas que están ahí, ay, no, se mató, se la nación. Yo no. Yo a veces me dicen, bueno, usted no va a notar por dónde no se contesta. O sea, el contexto, todo lo que puedes aprender aquí, está dentro. Yo creo que ese es el disfrutar más. Yo creo que uno, o sea, hay dos cosas. Enfrentarse a los miedos, porque digamos uno se lo propone, digamos, si usted de pronto quiere hacer esto, dice, bueno, si no lo hago, nunca voy a aprender. Si no lo hago, nunca voy a saber. Entonces, sí, yo lo hago, aunque lo haga mal, yo lo voy a hacer, lo hago. Y otra cosa, divertirse. La verdad es algo que yo he aprendido mucho, el relajarse, el desestresarse y entrar en un cuadro como de confianza ha hecho que nos sintamos mejor aquí. O sea, que sean como esas sobrecargas que tenemos de pronto cuando queremos como que está en la realidad, sino que es como que apenas. Entonces nosotros hemos aprendido, yo creo que a relajarnos, y es un espacio que según ustedes, porque es una conexión interprofesional y pues, practicante, ustedes también van a ir aprendiendo y como que van a aceptando como esa conexión, y es eso. En su territorio, o sea, en su lugar de origen, ¿creen que han identificado alguna problemática o una situación en la que se necesite la intervención de un personal social? Desde aquí, desde el municipio, que tú hayas mirado, haya venido una persona que digas, lo mismo que le está pasando a ella, me está pasando a mí, o lo mismo pasa en mi territorio, donde yo vivo. Por lo menos, no sé si en todas las zonas rurales se ve eso. No, en algunas zonas rurales se ve mucho la descolonización, la falta de una salud. O digamos, la violencia intrafamiliar y a veces, digamos, como te digo, ya son patrones que han sido, digamos, dados de generación en generación y se repiten bastante. Pero como las personas son de ya no lo ven así, como por lo menos yo cuando hacía estas intervenciones, yo por lo menos hablaba con los ciudadanos. Yo algo que veo acá en el centro es mucha violencia. Cuando uno ve un territorio que ya no lo ve pequeño, hacerlo ya y que esa cultura que lo ha inventado, esa cultura, se le hace a uno normal. Esto pasa allá y uno piensa que en otro lugar no hace lo mismo. Y no, o sea, los diferentes contextos, o sea, dan como decir una perspectiva que por lo menos algo que yo relaciono mucho con el centro familiar, el abuso sexual, la injusticia, eso se da mucho, por lo menos yo soy de la vida de los familia. Y allá esas problemáticas así se dan demasiado, y también en la parte de competencias familiares se da mucho, porque no tienen mucho conocimiento, ¿sabes? Y a veces, digamos, ese alcance que uno puede tener acá en la ciudad, hasta las enamoradas no llegan. Y a veces, digamos, la familia de uno, uno por mucho que le diga, mire, está pelando, está pasando esto, no lo haga, trate de manipular. No lo ven porque ya sí, ya es el contexto, no es que lo haces. Pero sí, yo a veces digo, sí sería súper que hagan un proyecto con una boca, ya que digamos liberalizar, pero de otra entidad que le dé a conocer cómo esos tipos, esa forma de sobrellevar la situación. Hay muchos que llegan de zona rural y dicen, vean, yo soy desplazada, pero yo no sé cómo hacer el trámite para recibir ayuda. Y es bonito cuando uno le dice, bueno, usted hace listo, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Pero se le come. El trámite se hace así, asado para el padre, que haya la obligación a matarse, pero no vaya a ir esto ahora, porque es una chamba. Eso también toca darle a entender. Porque a veces no es ayuda inmediata, sino que es un proceso que va a ser. Entonces yo creo que es así. Bueno, la última pregunta la voy a realizar yo, porque esta tiene que ver más con la lectiva que nosotros miramos, que es sobre intencionalidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el campo que se ve, ¿cómo es esa parte, cómo es el proceso del restablecimiento de derechos de los niños y niñas de adolescentes? ¿Cómo nosotros, como trabajadores sociales, nos involucramos en este aspecto? Mira, el proceso de establecimiento de derechos, yo creo que anteriormente lo matriculé como tal, pero por lo menos nosotros nos llevamos la atención. Y
nos llega la petición, nosotros lo que hacemos es la verificación de derechos. Entonces, ya sea a mí, o sea, la hacemos con el ayuntamiento, de la familia, y todo. Y luego hacemos la visita domiciliaria para identificar condiciones habitacionales, dónde está viviendo el niño. Entonces, por lo menos, digamos, al entorno de lo que miramos restaurantes. Si el niño tiene habitación propia, o sea, corroboramos esa información que nos brindaron aquí, vamos a la casa y miramos para ver si es cierto o no está mintiendo. Entonces, nosotros hacemos la visita domiciliaria, donde pasamos por la casa y miramos todo eso. Porque los niños se vienen de la habitación sola, cuántos viven en la casa, o sea, lo mismo que nos viven acá, pero ya desde una manera diferente. Entonces, y a través de la observación, que es muy importante, también miramos. Primero nosotros podemos recordar, podemos decir, que el niño dormía solo, o el niño no duerme, solo el niño duerme con la mamá. Entonces, ese es por uno. Por otro, digamos, cuando identificamos que el niño está se hace la sensibilización. Se sugiere que se venga apoyo en cuanto a la vinculación a familia de familia. O cuando hay en salud, hay una afiliación al sistema de salud. Ese proceso no lo sé tan detalladamente, pero se tiene que a esa fase. Por lo menos se articula con una intervención de apoyo. Digamos la fundación de salud, entonces el equipo de la universidad para vincular a la niña a esa o a afiliación de salud. Y también se le sensibiliza a los padres. Es importante que los niños tengan esos derechos garantizados. Si somos dos, si son más, pues si tocan hacer un abordaje en la protección, entonces sí sensibilizarnos en cuanto a registro familiar. Entonces yo creo que por esa parte se iría con ese papel de establecimiento de derechos. Se habla en épocas pasadas los castigos hacia los niños y adolescentes eran hoy, en la actualidad, aún se siguen presentando al registro, sigan así las mismas, por ejemplo, los castigos de que no haya bajado, sino por el contrario, subir o aumentar en la forma como se corrige a los niños. Que se analiza un poco, porque anteriormente esto ya se llevaba con mucho que llevar eso por el agua fría. ¿Se da? Sí, sí. En algunos casos, por lo menos eso de que el castigo con agua en agua se da en algunos casos, no en todas las familias. Pero a veces se da justamente porque no están sensibilizados. A veces, digamos, como dicen, los patrones que repiten una mala repiten con su hija y así sucesivamente. Pero a veces no conocen de que están haciendo un daño a nivel, digamos, en el desarrollo integral, están proporcionando un daño. Entonces, cuando llegan aquí con esa problemática, nosotros nos sensibilizamos. Y a veces ellos mismos caen, dicen no, o a veces no lo conocen, usted quiere que su hija repita eso con su hija, porque ella lo repite con su hija, a veces dicen no, es la única manera que no sé. Entonces yo creo que han minimizado, pero aún algunos, en algunas formas de castigo se siguen dando. Por lo menos la parte de Corea, en el país se sigue dando, con la niña se sigue dando. Como y a veces nosotros siempre, por lo menos como activa, dale por las tecnologías que tienen y qué tal que las sustancias que tienen la furia de la activa sean lejos. Entonces a veces no conocen eso, entonces no tienen que sensibilizarlo para que no lo conozcan. Pero se siguen presentando. Teniendo en cuenta que tenemos tecnología para terminar, ¿cuál es la problemática más recurrente que se enfrentan los niños y adolescentes, o sea, que se reportan aquí en investigación? El consumo de sustancias en los niños o en cuanto a pero justamente se da por eso, porque a veces no se tiene un diálogo adecuado en el entorno familiar. Entonces, por ejemplo, el papá se extremadamente equilibrado. Entonces, por ejemplo, la niña dice, no, yo no fui a la calle, como que algo que por ahí yo le hago porque él es así.
Heart beats fast, colors and promise.